Finalizamos. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Y vamos a comenzar con unos testimonios que creo que hay que escucharlos. Soy Pilar Navarro Rico. Busco a mi hija, nacida el 30 de mayo de 1973. Exijo justicia y garantías de que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. Soy Salvador Luque Delgado y busco a mi hermano, nacido el 25 de enero de 1965, en la maternidad provincial de Odón, en Madrid. Tengo derecho a la tutela judicial. Soy Antonio Iniesta. Estoy buscando a mi hermano nacido en Valencia el 3 de julio de 1957 en la residencia Sanjurjo, actual Doctor Pesero. Tengo derecho a acceder a toda la documentación de archivos públicos y privados que está relacionada con mi búsqueda. Soy Raquel Pujana. Busco a mi hermana nacida el 3 de enero de 1973 en la clínica Gineco-Yatreo de Bilbao. Fue trasladada a procardíacos, pero en la documentación aparece como si hubiera estado en el hospital de Basurto. Pido que las autoridades fiscales y judiciales protejan la cadena de custodia de los restos que se encuentran en las exhumaciones. Soy María Pilar Urreso Tudanca. Busco a mi hijo nacido el 26 de abril de 1974 en la clínica San Francisco Javier de Bilbao. Exijo que el Ministerio de Justicia pida la exhumación del supuesto cadáver de mi hijo y la postee. Busco una sobrina nacida el 1 de marzo de 1979 en la Casa de la Madre en Madrid. Tengo derecho a que los poderes públicos busquen a mi sobrina. Mi nombre es Irene Meca Mateo. Nací el 2 de abril de 1953. No tengo referencia de hospital, la única referencia que tengo es el Colegio de la Paz de Madrid. Busco mi familia biológica. Quiero que se me asegure la integridad de los archivos donde constan los hechos que afectan al robo de mi identidad. Durante décadas y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy. Este es el primer párrafo de la exposición de motivos de la proposición de ley de bebés robados, que está en tramitación en el Congreso, a iniciativa de varios grupos parlamentarios y de la que luego ya daremos un poco más de información. No es habitual en los medios, como sabéis todos, hablar de este tema, para que no. Por eso hemos creído en el círculo de Podemos de Ciudad Lineal, como se está haciendo también en otros círculos, en otras asociaciones, pues hacer replicado lo que tuvimos la Ganzuela el año pasado y nosotros estamos para ello. Contamos con Soledad Luque, que es la presidenta de la asociación Todos los bebés robados son también mis niños y portavoz de este tema en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Creencia Argentina. Con Pilar Navarro, madre y víctima de la muerte, y con Mercedes Pérez Merino, diputada por Unidas Podemos en el Congreso. Muchas gracias a las tres. Bienvenidas. Miles de bebés fueron robados durante el franquismo y hasta dentro de la democracia. Para comenzar vamos a contextualizar este tema. Para ello, Pilar, le preguntamos en primer lugar ¿por qué se dio? ¿Cuáles son los orígenes de esta atrocidad? ¿Cuál era el perfil de las víctimas? ¿Y qué estrategias y procedimientos seguían las personas que cometían este delito? Bueno, buenos días. Primero agradecer al Círculo y a todos los compañeros que han hecho realidad que estemos aquí, ahora en este acto, ¿no? Este pequeño acto, pero importante para
para nosotras las víctimas y yo creo que en general para la sociedad también. Me vais a autorizar que tu sugerencia de los temas los vaya haciendo como preguntas que en todos los sitios nos han hecho una batida de preguntas y con lo cual tratar de contestar a todas esas cosas y algunas veces pues tendré que leer. ¿Qué pasó y quién soy yo? Bueno, muchos de vosotros aquí, porque es nuestra zona donde vivimos también, nos conocéis. Yo soy Pilar Navarro, soy madre de 2 hijas, la primera robada, soy nieta e hija de represaliados del franquismo y vivimos en nuestra casa lo que en muchas casas de aquella época de represaliados se vivía y era el silencio del miedo, ¿no? Las familias sufrieron la sustracción de sus hijos, muchas familias. Ya lo conoceréis, ya conocéis mi historia dolorosa, y la mía es prácticamente similar a la de miles de familias que fueron, cuyos hijos fueron sustraídos. Me casé a los 21 años y a los 23 tuve la primera niña. Era nuestra primera niña. En el hospital, que suelen preguntar, la historia fue que en el 73 di a luz en un hospital privado regido por monjas de la caridad. Monjas que estaban por todos los sitios, privados, públicos y toda la red. En mi caso fue Nuestra Señora del Rosario. En mi caso no me anestesiaron, di a luz sola en aquella época, se entraba sola a la sala de parto, no había ningún familiar contigo y me dejaron en el pecho a la niña que nació y tras el llanto de vida, como yo lo veo así, ¿no? Me la dejaron un ratito en el pecho. Inmediatamente se la subieron, se la llevaron para lavar y a mí me subieron a la habitación. En el transcurso de las 24 horas, digo las 24 horas porque es muy importante, entonces, en esas 24 horas, si moría el nacido, se consideraba aborto. Y entonces no se registraba en el registro civil y no figura como nacida. Pero es que no figura como nacida ni como legajo de abortos. Hay un archivo del legajo de abortos, no figura en ningún sitio. Llegó la monja 3 veces. La monja fue la interlocutora. Llegó 3 veces. La primera para decir que había nacido con una deficiencia respiratoria y que tenían que bajarla a la incubadora. Caso genérico para todas las víctimas, las incubadoras. Después, la segunda vez nos dijo que se la tenían que llevar en una portátil a la Cruz Roja para que la atendieran allí. Y ya la tercera, a punto de llegar a las 24 horas, subió para decirnos que había fallecido, que no nos preocupáramos, que estaba todo arreglado, que había sido incinerada y que había sido bautizada. Así fue los hechos, no hay más comentarios. ¿Cómo y cuándo sospeché del robo de la niña? Vale, yo había vivido durante todos esos años hasta el 2010 con la idea de que mi hija había fallecido. Y empezaron a surgir artículos, libros del tema de bebés robados en el 10 y en el 11. Y empecé a leerlo y donde veía reflejada totalmente los casos de los demás. Nos ha pasado a todos, así. Y ya empecé a pensar que podía haber sido víctima. Y entonces empieza todo el periplo para averiguarlo, ¿no? Y me planteo varias cosas. La primera,
superar el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque casi todos pensábamos que no habíamos sido capaces de darnos cuenta que nos estaban quitando a los niños. No podía caber en nuestra cabeza que el personal sanitario y las monjas fueran a robar a los críos, ¿no? Una vez que vas superándolo, responder a los interrogantes, ¿por qué a mí? Porque a mí, por ser hija y nieta de represaliados, por mi alta sensibilidad social, por formar parte en aquella época de comunidades cristianas de base, por ser jóvenes confiados, en fin, podía ser todo eso. Y luego se me planteaba que tenía que luchar y tenía que buscar un colectivo, no se podía ir de por libre, sino la lucha con un grupo, y busqué pues la mejor opción que a mí me pareció, y es la asociación. Aquí hay una silla libre. Hay libre. Que no lo toco. Ahora, ya, si es que no me entraba. Perdonadme, me da rabia. Tranquilidad, que estas cosas son del directo. Me da rabia, no sé lo que me queda. Bueno, el tema es que en la asociación, elegí la asociación con la que estoy trabajando, que es Todos los bebés robados son también, todos los niños robados son también mis niños. Yo que hablo de bebés siempre. Perdona. Bueno, primeramente, en el hospital, las primeras pesquisas, ¿no? En el hospital, que es la primera actuación que tiene una víctima, es pedir un historial de tu parto. Allí te lo negaron. Me lo negaron. Sí, aducen una ley que solamente pueden mantener los documentos 5 años. Pero en temas de partos no tienen por qué, porque puede haber una distinción. Me lo negaron, cosa que a mí no me negaron el Ministerio de Defensa cuando fui a pedir el expediente de Consejo de Guerra Militar. Sin embargo, en un hospital donde has parido, te lo niegan. Presento demanda en el juzgado y en paralelo presento denuncia en el marco de la querella argentina. La actitud de las instituciones, pues no ha supuesto ninguna ayuda, y apoyo a las familias y las personas que buscan su identidad. Ninguna de ellas, de nosotras, se han visto solas en todo el laberinto burocrático cerrado herméticamente. ¿Qué sabemos del perfil de las víctimas? Pues sabemos que mayoritariamente eran de clase trabajadora, con frecuencia familiares de represaliados por el franquismo, otras familias trabajadoras de escasos recursos, mujeres solteras, y había algunas de clase media, pero con poca experiencia y confiadas ante médicos y monjas. No se han encontrado, evidentemente, mujeres de clase alta y media alta. Cuando se van conociendo estos crueles hechos, hacia el 2010, y se hacen públicos, nos empiezan ya a llamar locas. Y posteriormente, cuando ya interponemos una demanda,
ya somos malas, ¿no? Nos preguntan, en general, la gente, si solamente en instituciones regidas por religiosas. Y contestamos que mayoritariamente sí, pero la trama era extensa. Ahí participaban sanitarios, médicos y enfermeras, ahí de privada y de pública, de las dos. Y en todos los sitios, por lo menos en el mío, eran las Hermanas de la Caridad. Participaron, por supuesto, notarios, registradores de la propiedad, o registradores, perdón, sí, no, de la propiedad no, del registro civil y taxistas. Las motivaciones eran puramente económicas o también políticas. Hablar de bebés robados es adentrarse en lo más espeluznante de nuestro pasado reciente, por su extensión en el tiempo, de 1940, 1940 hasta bien avanzada la democracia, porque se produjo en todos los rincones de este país y porque fueron miles de personas a las que se sustrajeron sus hijos. Esas tres condiciones ya es suficiente para las declaraciones que posteriormente se han dado. ¿Eran puramente económicas? Pues no. No fue solo por dinero, algo material, sino profundamente político, cuya violación de derechos humanos duró durante muchos años. Hasta bien avanzada la democracia, como hemos dicho, se robaban los niños para que les educaran, dárselo a familias adeptas al régimen, que fueran educadas en esos valores. Sí hubo dinero por medio, sí hubo, conocemos casos, pero eso no puede descontextualizar los hechos. Los hechos, no solamente nosotras, las víctimas, sino los organismos internacionales, los están calificados como crímenes de lesa humanidad. Y además, en el caso de los niños, se están conceptualizados como desapariciones forzadas, ¿no? ¿Bajo qué ley ampara esta oscuridad a la hora de saber qué pasó con los hijos? Pues a partir de la ley de amnistía de 1977. Es a partir de lo pactado en la transición que quedan protegidos unos pocos de los vencidos y unos muchos de los golpistas vencedores. Y es la ley de amnistía o la aplicación o la no aplicación del derecho internacional la que con la firma del Estado español de todos los convenios internacionales, pero solamente los suscriben, pero no los respetan. Se cuestiona, por tanto, el Estado de Derecho con esto, ¿no? Y es como se ve en su mayoría, las demandas que hacemos son archivadas, hasta el punto de llegar al Constitucional con recursos de amparo que ni los abren, ni los tienen en cuenta el Constitucional. Según informe del Ministerio de Justicia, el único dato que tenemos, porque no publica estadísticas y no podemos ir diciendo una cifra a voleo, ¿no? Tenemos que, de las demandas presentadas, que no dicen cuántas demandas, entre el 2011 y 2019 abrieron 2.100 diligencias y todas están archivadas. Diligencias, no demandas. ¿Por qué bebés robados en la temática de memoria democrática? Pues porque es en dictaduras donde más casos tan tremendos y tan terribles se dan. Y como en el caso nuestro, se dio en la Argentina de Videla, hace 40 años. Los objetivos son los mismos de todas las víctimas,
Verdad, justicia, reparación y no repetición. Son los mismos para todos, cuya diversidad es amplia. Son fusilados, asesinados, torturados, desaparecidos, la desbandada, trabajos forzados, preventorios, sustracción de niños, ¿no? Es tremenda nuestra historia. Como la impunidad está presente, la lucha tiene que estar presente igualmente en todos. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia, las diferencias simplemente derivadas de la especificidad nuestra, que necesitamos un banco de datos de ADN específico, que necesitamos los archivos específicos, etcétera, pero lo demás es todo lo mismo, ¿no? El contexto histórico, ya sabéis, en aquella época vivía Franco, la mayoría, esto no hace falta contarlo, pero vamos, los represaliados, los defensores de la República mantenían silencio y afectadas sus familias. La mujer en la dictadura no era sujeto de derecho, luego ya lo hablarás, no era sujeto de derecho, sino simplemente objeto de reproducción biológica e ideológica. La institución inicial que trabajó con todo este tema fue Auxilio Social, que regentaba Mercedes Sanz Bachiller, mujer del falangista conocido Onésimo Redondo, ¿no? Tuvo mucha importancia esta institución para modular el papel de las mujeres, pero también para hacerse con el cuidado de los niños, ¿no? Que llegaban de hospicios, de inclusas, clínicas privadas y públicas. Otras instituciones pues también formaron parte de la Falange, y no hay que olvidar el Patronato Social, el Patronato de Protección de la Mujer, cuyo cometido era vigilar, perseguir y castigar a mujeres cuya conducta no fuera vista como adecuada. Para vergüenza de nuestro país y de la moral de la Iglesia colaboradora del sistema, y cuyo nacionalcatolicismo estaba impregnada la sociedad civil, nuestra sociedad, no acabó ese patronato hasta 1984. En este tipo de práctica aberrante, ya sabéis que primero fueron las republicanas, a las que se despojó de los hijos, y hubo unos datos en el sumario del juez Garzón que hasta 1952 él menciona 30.000 casos de niños que pueden ser robados de hospicios o robados a los padres, etc. Posteriormente no se precisa cifras, porque la Fiscalía no nos las pasa, no les interesa. Bien, pues en ese contexto nació mi hija, y rápido desapareció de mi pecho en la sala de partos. Y ni siquiera tenemos, como otras familias de desaparecidos, una foto. No la tenemos. Los que estuvieron solamente 24 horas es que no dio tiempo a nada. ¿Qué pasos nos preguntan, qué pasos se dan a nivel individual para denunciar estos casos? Pues lo dicho, hospital, registro civil, cementerio, presentar denuncia directamente en el juzgado y, en mi caso, en el Consulado de la República Argentina también. Al querer archivar la denuncia en el juzgado, inmediatamente la quisieron archivar, pues se recurrió y se entró en acción la audiencia provincial. Todo esto han sido 3 años y 9 meses, lo que os digo. La audiencia provincial pidió una serie de diligencias, unas las respondía al juzgado y otras no, hacía lo que quería. Y al final cerró el expediente la audiencia provincial, porque ya no había más, a pesar de todas las contradicciones que no voy a pormenorizar porque nos extenderíamos, de contradicciones de fecha, del doctor que certifica la muerte, una serie de cosas. A pesar de eso,
ya no nos quedaba más que presentarlo en el Tribunal Constitucional. Y el Constitucional niega abrirlo ya y lo da por cerrarlo, desestima. En fin, largo proceso y ya no cabe recurso alguno. Digamos que los escalones de la justicia, en mi caso, se han cerrado ya. Solo me queda que resuelva la denuncia argentina o presentarlo ante instituciones de derechos humanos de europeos. Eso es lo que me queda. Colectivamente no hemos parado. Ya os lo puede contar Sole, que lleva muchos más años que yo, porque yo empecé pues en el 11 y ella ya llevaba pero bueno, y más hecho además. ¿Cuáles han sido? Difundirlo por donde pudiéramos, asociaciones de vecinos, círculos, sindicatos, centros culturales, por la radio, por todo. Es más, seguimos haciéndolo como esto, como en Arganzuela, y no solamente eso, sino que hasta vamos a utilizar la herramienta del teatro y estamos haciendo ensayos para una obra que tenemos a otra compañera aquí, Soledad, pero estamos preparando eso para finales de mayo. Es una herramienta en la Sala Mirador. Las 2 semanas últimas de mayo. Vale, voy terminando. Sobre los cómplices, nos preguntan, ¿hay personas que sigan vivas y que tengan información que se han ocultado? Y yo pregunto, ¿os habéis preguntado cuántas personas de este país no son quienes creen ser? Eso decía Benjamín Prado, un escritor, hace unos años. Eso sigue igual. Es evidente que existieron y existen esos sujetos. ¿Por qué esa cerrazón de no abrir archivos, tanto públicos como de la Iglesia? ¿Por qué no darte el historial médico de haber dado a luz en el hospital? ¿Por qué haber silenciado estos hechos cada uno de los gobiernos que hemos tenido? ¿Por qué dilatar tanto la propuesta de ley que llevamos 4 años y pico presentándola en distintas legislaturas? Muchas gracias. Perdonad. Como nos ha comentado Pilar, en este tema en este tema intersecciona una cuestión de clase, pero además una cuestión de género. Entonces le queríamos preguntar a Mercedes, ¿por qué hay este fuerte componente machista en este tema? Bueno, pues yo creo, para todos los que estamos aquí, que ha quedado ya meridianamente claro por qué. Es un componente machista, porque es un componente patriarcal que está en esta sociedad, se acentúa con la dictadura y que pervive hasta el día de hoy. No estoy diciendo ninguna locura. O sea, lo que está diciendo de que no se avanza en estas cuestiones es fruto de una sociedad patriarcal y de una sociedad machista, en la cual sí es cierto que hemos avanzado. Esto es una opinión mía y además creo, y estoy hablando con toda la confianza y con todo lo que sé. Se ha avanzado, es verdad que se ha avanzado durante estos 2 últimos años en muchísimas materias del ámbito de igualdad, de feminismo, pero todavía queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer porque
El patriarcado, el machismo, es algo que atraviesa la sociedad de lado a lado. Es un brazo armado del poder y es un brazo armado de ese capital que es lo que está, al final estamos viendo. ¿Y por qué sucede así? Pues porque, como bien ha dicho Pilar, en esas épocas, en esa época tan, diría yo, tan oscura, no sé si es negra, no es oscura, es negra, se empieza a actuar es una sociedad represiva y con ansias de eliminar todo lo que fue la libertad o democracia. Se empieza erradicando a los vencidos, se empieza erradicando y además represaliando a los vencidos. Pero sobre todo la parte más débil, el eslabón más débil, que supone el 50% de la sociedad, son las mujeres. Y has dicho antes una frase que es buenísima y que la detalla perfectamente bien. En esa sociedad se le otorga un rol a la mujer que es la de mera reproductora y además cuidadora y transmisora de esos valores franquistas, represivos y absolutamente negros, porque es la que cría a los hijos. Y los hijos es el siguiente bien que tiene necesidad. Ese gobierno, ese fascismo, ese absolutismo es el que necesita que se sigan criando esos hijos con esas ideas que provienen de esas madres que están absolutamente mediatizadas. Porque sin esa represión machista, sin esa sociedad machista y sin ese componente que atraviesa toda la sociedad, esto no se hubiera podido dar, ni aquí ni en ningún otro país, porque va intrínsecamente unido. Si tú reprimes a la mitad de la población, reprimes todo. Entonces, yo entiendo, bueno, después lo ¿contra quién van estas actuaciones de bebés robados? Pues mira, lo primero y fundamental, los bebés se los roban a las madres. Se los roban a los padres, pero sobre todo a las madres. Porque hay un gran número de mujeres que son solteras, son personas que tienen desafortunadamente son pobres, no tienen medios, y ellas son las que lo reciben. Es decir, es una opresión directa a la mujer. A la mujer, aunque sí que es verdad que se le hace al hombre por la persona que esté casada, que mantenga una familia, pero a quien se lo hace en el momento, la que recibe el escarnio, es la mujer. Es la mujer. Y eso, nos guste o no nos guste escucharlo, esa es la dura realidad. Y además mantengo que mientras se suprime el valor, los derechos y la fuerza de la mitad de la población, estás controlando toda la población. Y eso es lo que pasa. Y efectivamente hay un componente absolutamente machista. Y sigue existiendo. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Porque si no existiera esa situación de desigualdad, aunque está, y vuelvo a repetir, porque estamos peleando y las mujeres afortunadamente son valientes, como en estos casos, y las familias, y tiran hacia adelante para buscar la solución a su vida, al problema, al maltrato, de alguna manera, que han sufrido por la propia sociedad. Y esa situación sigue dándose. Pero no nos equivoquemos, todavía existe, y así estamos, porque hay leyes que se están parando y se están haciendo porque interesa. ¿Y a quién interesa fundamentalmente? Pues a los que en ese momento, como bien ha dicho Pilar, estaban y siguen estando. Y siguen estando. Y yo venía hablando esta mañana con mi marido y le decía, con todo el dolor que eso pueda suponer, nos tenemos que morir los que nacimos en los 60, en los 70 y en los 80. Porque hay una cosa que está clara, que están vivos, que están ahí, y que nos vamos a poner a hacer muchas cosas, pero hay tal poder y tal paralización y tan metidas dentro de las instituciones que nos va a costar muchísimo trabajo, muchísimo. Ojalá de los 30.000, 50.000, 100.000 casos se llegue. Miren, me conformo con 1, 2, 3, se llegue, porque eso sería la puerta que abriera a las demás personas. Pero sé que es absolutamente difícil, porque esa situación, esa actuación
social y ese componente cultural nos atraviesa. Y seguimos peleando por ello, pero está. Y hay que seguir luchando por ello. Nos reíamos porque yo vengo de una situación que me decía, ¿desde cuándo hace que conoces a mi marido? Y, ¡buah! No me preguntes. Porque los dos hemos estado en peleas, en luchas de las de, no vas a ganar, bueno, pues muy bien, pero yo sigo. Pues hay que seguir. Bueno, hay que seguir, pero si ya no podemos más. O sea, estoy de acuerdo. Claro, mis hermanos tienen 60 años y claro, no, vamos a terminar porque se va a hablar de eso. Sí, es que estoy de acuerdo en eso. Hay que seguir. Y en la medida, que eso es otra de las cosas que sí que, bueno, pues podría explicar, puedo decir después, en la medida en que podamos hacerlo, vamos a seguir haciéndolo. Pero hay una cosa. Hay una cuestión que está clara. Y eso es la primera regla de cuando te vas a meter en cuando te metes en una batalla y en una guerra. Todos nos metemos en una guerra con la idea de ganarla. Con la idea de ganarla. Aunque sepamos que la vamos a perder. Pero tú tienes que ponerte en una guerra y te decir cañón, pistola, cuchillo, no sé qué. Y tienes que saber lo que cuentas. Y tienes que saber que el que tiene enfrente tiene cañón, cuchillos, armas nucleares, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, pues me va a costar más. Porque esa es la realidad del asunto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar la vuelta al equipamiento. Es decir, si yo, en vez de tener un machete, un cuchillo o una pistola de agua, tengo otras capacidades, podré hacer mucho más. Y esa es la realidad. Porque decir algo que no va a ser verdad es fácil. Es fácil. Y podría salir de aquí pues como salía hace diciendo, oye, mira, ¿qué voy a hacer? Pero yo tengo por costumbre no mentir a las personas, porque las personas no se merecen que les mientan y sobre todo no se merecen que les digan una cosa por otra, porque luego las vas a volver a ver y a mí eso me sigue doliendo. Entonces, yo lo que sí que sé es que en la medida de lo que nosotros podamos hacer para sacar adelante la situación, sí se va a hacer y se está haciendo. Ahora, tenemos que cambiar la correlación, porque si yo tengo una pistola de agua y el que tiene enfrente tiene un, yo que sé, que me lleva de armas, pues me va a costar bastante más trabajo, pero que también lo voy a hacer. Y yo provengo de un mundo en el que siempre he estado con pistolas de agua, peleando contra Goliat. Os agradecería que las preguntas, por favor, las hiciéramos en el momento del debate. Continuamos con Soledad. Se hablaba de desapariciones ilegalizadas, como nos han introducido en oportunidad. ¿Con qué herramientas contabais para empezar a hacer las denuncias, para documentaros, para cuando creasteis vuestra asociación? Porque además vosotros sabéis desde que se crearon, bueno, la vuestra, y hay más asociaciones, estáis todos bastante unidos, ¿no? Habéis llegado a instituciones europeas, habéis conseguido traer relatores de la ONU, Amnistía Internacional, o sea que habéis conseguido moveros en muchas asociaciones de la sociedad civil y en instituciones para poder impulsar toda esta lucha. Pero si nos haces pues eso, ¿dónde se ha llegado desde que empezasteis a moveros? ¿Con qué contabais? ¿Con qué herramientas contabais para denunciar? ¿Y en qué situaciones estáis? Pues voy ahí. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de Pilar, de las compañeras, para dar las gracias al Círculo por la invitación, a todas vosotros, por venir en un día tan frío y agradezco las intervenciones de las compañeras. Bueno, el trabajo de nuestra asociación, siempre decimos, es un trabajo integral. ¿Por qué? Porque este crimen, que es la desaparición forzada de menores, o como comúnmente se llama el robo de bebés, robo de niñas y niños, que no eran bebés únicamente, pero eso es una denominación social que sacaron las asociaciones en su momento, pues claro, tiene muchos flecos, y no se puede atender desde una única perspectiva.
Por tanto, nuestro trabajo tiene que ser global, integral, pues desde el ámbito o acción social, acompañando a las víctimas, haciendo un trabajo que tendría que hacer el Estado y que no hace, ¿no? Haciendo un trabajo también en el ámbito legislativo, que después hablaremos un poquito de la ley, o un muchito, como el tiempo que nos dé, también desde el ámbito judicial, porque estamos participando en una acción judicial, que es la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y también trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, manteniendo una continuada y muy fluida relación con organismos de Naciones Unidas, como puede ser el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada, ¿no? Por poner unos ejemplos. También, por supuesto, con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional siempre, en las charlas que compartimos, donde compartimos mesa, siempre dice: nunca he visto un colectivo que haya hecho un proceso con tan magnífico empoderamiento. Y es verdad, porque empezamos sin nada, seguimos teniendo nada, porque no tenemos ningún tipo de recursos, pero sí hemos avanzado mucho en el camino, a costa de esfuerzo, a costa de trabajo, a costa a veces de la salud y a costa de dejar a muchas compañeras y compañeros en el camino, como hemos visto en uno de los testimonios. Antonio Iniesta, el día 26 de enero, hizo un año que falleció. Él fue un gran luchador, como mucha de la gente que estamos aquí, víctimas, y todas vosotras y vosotros, por esta causa, por cualquier otra. Bueno, nosotros empezamos como una familia de víctimas, buscando nuestra familia busca a mi hermano mellizo. Voy a contar la historia porque sería alargarnos mucho, después si estáis interesados lo contamos, pero la cuestión es que también hicimos un proceso similar al que ha contado Pilar, a un nivel muy individual. Estoy hablando del 2010, pusimos una denuncia, fue archivada, y claro, en ese momento te planteas, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Sigo un camino individual? ¿Me aparto? ¿Hacemos una labor más colectiva? Claro, vimos en todo ese proceso, estoy hablando del 2010, 2011, que no éramos los únicos y que surgían casos y casos a diario. Y dijimos, bueno, pues decidimos hacer una labor social, colectiva. Constituimos la asociación en 2012, ya anteriormente habíamos hecho muchísimas campañas, y nuestra asociación se constituye no como una asociación con una política de socios cerrada, no, es una asociación abierta, la conocen muchas de las compañeras que están aquí. Recibimos y acompañamos a cualquier persona que se sepa o se piense o se cree o se pueda sentir víctima, con ese acompañamiento, con ese asesoramiento jurídico. Toda nuestra asociación trabaja con profesionales como nuestro equipo jurídico, que trabajan pro bono, obviamente. Nosotros no recibimos subvenciones, no pedimos cuotas, es decir, no tenemos ni un solo euro para hacer nada, son nuestros propios recursos, de nuestro propio trabajo y nuestros propios ahorros. Al principio era ya ni eso, porque se acaban los ahorros también, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que todo lo que hemos hecho, y por supuesto que hay otras asociaciones, con muchas trabajamos, no solamente con algunas. De hecho, hay en la proposición de ley hay 16 asociaciones de bebés robados con las que trabajamos, además de otras. Y bueno, fundamentalmente a través de un trabajo muy planificado, con equipos de trabajo, con profesionales que nos ayudan, con las propias víctimas que nos ayudan, pues vamos creando camino. Y ese camino, sobre todo, tiene una dirección clara y lógica, que son las instituciones. Porque son las instituciones las que tienen que trabajar. Y ahí yo y mis compañeras, y muchos de nosotros y de nosotras decimos, cuando se mueven las instituciones, cuando el pueblo se remueve y exige ese movimiento. Afortunadamente, a veces algunas los hacen de oficio, pero muy poquitas. Entonces, ese camino hacia las instituciones pues pasa por hablar con grupos políticos, pasa por hablar en el caso de la ley, ya insisto en que lo explicaremos más detenidamente después, pues en un encuentro con ministerios, con instituciones de todo tipo. Cuando decimos, bueno, madre mía,
más de una década. ¿Y qué hemos conseguido? Y decimos, pues qué poco, pero ¿cómo qué poco? De poco nada, de poco nada. Hemos conseguido tener una ley en el Congreso. A ver, vamos a ver, eso es muy importante, eso es muy importante. Hace 4 a 5 años podríamos pensar que íbamos a tener una ley de bebés robados en el Congreso tramitándose con todos los problemas que tenga. Pues no. Hace 5 o 6 años hubiéramos pensado que el Comité contra la Desaparición Forzada nos iba a recibir como nos ha recibido y haber hecho informes con nuestras propias frases y palabras. Ya se ha hecho ese informe. Podríamos pensar hace 5 años que el Parlamento Europeo iba a hacer un informe como lo hizo en 2017 con 31 recomendaciones al Estado español, que por cierto no implementó ni una, pero se ha hecho. Quiere decir que hemos hecho un trabajo, no quiere decir que únicamente nuestra asociación, pero sí tengo que reivindicar que es una de las más activas en todas estas cuestiones del trato con las instituciones y de acción social. Bueno, para mí, para muchas compañeras, hay que aplaudirnos. No me refiero a nosotras, no, hay que aplaudirnos a las víctimas, a las asociaciones como la nuestra, y muchas, que hemos estado trabajando, que hemos estado en la calle, que hemos estado rompiéndonos las manos, llamando a las puertas, hasta que nos han abierto. Hasta que nos han abierto. Entonces, el trabajo ha sido muy duro, el trabajo sigue siendo muy duro, pero yo creo que ha merecido la pena, que merece la pena, y en definitiva, no es que no tengamos otra opción, es que no queremos tener otra opción. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, creo que hay que ser muy optimistas. Tenemos a la ley de bebés robados ya en un momento muy interesante, muy importante, y bueno, así vamos a seguir hasta que lo consigamos. Y si no lo conseguimos, no será porque sea un fracaso nuestro. Nosotros ya hemos triunfado, nosotros ya tenemos un éxito, que es nuestro trabajo. Me decía un amigo, si vosotras, vuestra tranquilidad depende de que la ley esté aprobada, ay jodida, con perdón, porque no depende de nosotras. Lo que ha dependido de nosotras ya lo hemos conseguido. Un poquito en que además de la tramitación de la ley, que estáis insistiendo mucho, vuestra asociación sigue trabajando porque os seguirán llegando preguntas, casos, personas, dudas. Claro, hasta que esta ley se apruebe, porque hay muchas cosas, recoge todo un procedimiento, para llevar a recuperar las identidades de todos, de las familias y de las personas robadas, ¿no? ¿Con qué herramientas estáis contando ahora mismo? ¿Qué estáis haciendo? En este mismo momento. ¿Pero te refieres a cuando viene una víctima? ¿Cómo la ayudamos? Sí, vale. Bueno, pues con menos recursos de lo que quisiéramos, ¿no? Pero sobre todo con una gran voluntad de intentar ayudar, ¿no? Como decía, tenemos profesionales como el equipo jurídico que trabaja pro bono, y si ven que es un caso que puede ir por la vía judicial, pues ahí están para asesorar. Pero lo primero que hacemos es escuchar. Yo no soy psicóloga, yo soy profesora en la universidad, soy profesora de lengua en concreto, y no tengo ninguna formación de psicología, pero sí he pasado por este proceso de duelo, de ausencia, de pérdida, ¿no? Como es estos casos. Con lo cual, lo primero es escuchar a esa persona, que se desahogue, es decir, todo esto que luego vemos en la ley, en las medidas de reparación, que es un acompañamiento psicológico, ¿no? Pues lo estamos haciendo nosotras. Más tarde, pues una vez pues intentamos conocerla personalmente, si está lejos, pues también lo podemos derivar a otra asociación que esté más cerca de esta persona, en otros territorios del Estado español, de España, y también cuando les preguntamos si han iniciado algún tipo de búsqueda de papeles, de documentación. Si no es así, les indicamos cómo hacerlo, dónde hacerlo. Si tienen los papeles, bueno, pues nos reunimos y vemos qué es lo que han buscado, qué es lo que han encontrado.
Y cada caso, es verdad que sí que tiene cuestiones personales particulares, porque algunos es búsqueda de la identidad, otros búsqueda de un hijo, una hija, un hermano, pero hay la búsqueda sigue un patrón general, ¿no? Que es pues, cementerios, el hospital, las iglesias, por si están bautizados o no, por si hay, pero claro, muchas veces es que están enterrados en cementerios católicos. Vale, ¿dónde está la parte de bautismo? Porque si no, no los entierran en cementerios católicos, ¿vale? Por lo menos estamos hablando de los años a los que estamos hablando. Hay una serie después de investigación a través de estos profesionales que van mirando esas contradicciones y bueno, pues a partir de ahí seguimiento sobre todo en archivos, que es muy difícil encontrar la documentación y también el paso a lo judicial. Todo esto, digo, es un procedimiento que si tuviéramos la ley no lo tendríamos que hacer las asociaciones. Efectivamente. Sí. Pues pasamos a la ley. Esta ley la presentaron con la iniciativa de las asociaciones, se presentó por varios grupos parlamentarios en el 2018 y se aprobó por unanimidad, la toma en consideración. Cuando decayó el gobierno y se convocaron nuevas elecciones, la ley se volvió a presentar, a tomar en consideración, ya con votos en contra, con los de la derecha extrema de Asturias. Y sí, bueno, que ya no se aprobó por unanimidad, pero se aprobó. Y lleva desde julio del 2020, creo recordar, y se ha ampliado 95 veces el plazo de enmienda. Es curioso porque hay un estudio, yo lo estuve mirando en la página del Congreso, que la media de ampliaciones de enmiendas son de 50, tal, Sí, sí. pues en esta ley 95. En esta ley 95. Entonces, es una ley, vamos, os invito a que la leáis porque además no es muy larga y verdaderamente se recoge bien estructurado la verdad, o sea, investigar, justicia, la fiscalía especial, la declaración de es una ley que está, en mi humilde opinión, muy bien hecha. Entonces, yo os pregunto ya a Mercedes como diputada que están impulsando. Sí, ahora últimamente además ha retomado Unidas Podemos. Sí, no se está intentando, pero bueno, se cuenta con lo que se cuenta. Entonces, bueno, primero, ¿vosotros qué pretendéis con la ley? Ya más concretamente, el ámbito subjetivo es interesantísimo, ¿no? Sí. El último punto, la Iglesia Católica, claro, es que cuando se está hablando de este ámbito subjetivo ya empiezan las supongo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo de una manera breve y por puntos para no aburrir, porque esto ya es muy técnico, ¿no? Pero bueno, la ley está estructurada en 4 pilares: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Cada bloque tiene diferentes medidas. Las medidas del derecho a la verdad tienen que ver fundamentalmente con la apertura de archivos, con sacar la verdad a la luz, no es otra cosa, ¿no? Sentido común. Esos archivos que sean tanto públicos como privados, y claro, cuando hablamos de privados, además se menciona explícitamente los de la Iglesia Católica. Hay mucho más, ¿eh? Está en la página web del Congreso, con lo cual es que es perfectamente... tú, si te entras en la web del Congreso, como te pongas ley de bebés robados o sobre bebés robados, ya te sale. Y entonces, cuando pasamos al pilar de la justicia, pues lo que pedimos es el derecho a la tutela judicial efectiva. No es más. Con una fiscalía, con que se hagan cargo de los gastos de las exhumaciones que tengamos que hacer, que vigilen y sean custodios de esa cadena de custodia, que sirvan para pruebas judiciales, es decir, que nos permitan después acceder a la justicia, ¿no? El derecho a la reparación, y esto es muy importante, no pedimos ni un solo euro, ¿vale? No queremos dinero, no pedimos ninguna indemnización económica.
Esto es un argumento que siempre se dice por los detractores de la ley, es que piden dinero. No hay una sola. O sea, hay 4 elementos, si no recuerdo mal, capítulo 7 de la ley, derecho a la reparación. Si lo tienes ahí, puedes después leerlo, es muy cortito. No, puñetero euro. No digo porque esté mal o porque esté bien, porque cada víctima puede después, si lo considera oportuno, como colectivo, nosotros no pedimos dinero. Eso que quede claro. Y insisto, no porque esté mal, sino porque nosotros hemos tomado esa decisión. Solamente hay una disposición adicional, que es que se tomará, hay posibilidad de indemnizaciones extraordinarias, se posibilita al gobierno si hay algún caso de indemnización extraordinaria particular, no está lo mismo, eso ya es otra cuestión de casos particulares, pero reparación con el articulado no hay. ¿Y qué se pide? Pues un acompañamiento a las víctimas, ¿vale? El trabajo que estamos haciendo nosotras, ¿vale? Y las asociaciones, apoyo psicológico, si hay posibilidad de un reencuentro, pues una mediación profesional, ¿no? Que eso es muy peligroso, hacer mediación sin saber lo que se está haciendo, porque luego los reencuentros salen muy mal, salen fatal. La no repetición, pues las campañas por parte de las instituciones para concienciar toda la labor pedagógica didáctica que tendría que haber en los colegios, en los institutos, todas las charlas que hacemos en los institutos, en las universidades, bueno, pues todo eso tiene que ser también publicitado y organizado, ¿no? Por el Estado y por las instituciones. No pedimos más, no pedimos más, ni más ni menos, ¿no? Porque eso parece que está costando mucho, porque, hombre, tenemos, pues, claro, naturalmente, y para hacer todo esto se necesita una comisión estatal por el derecho a la identidad, la fiscalía especializada y el banco de ADN. Son las 3 patas que nosotros hemos replicado del modelo argentino. Si es que no hay, o sea, no estamos inventando nada. Esto en Argentina, que ya, si hay aquí algún compañero que lo sé, pues ya hablaremos, pero vamos, que no estamos inventando absolutamente nada. Y por favor, que nos consideren víctimas del crimen, porque hasta ahora con la ley de memoria democrática sí, pero uno de los problemas, y con esto, porque quizás voy a ubicar para que luego intervenga Mercedes, voy a ubicar dónde han estado los problemas. El recorrido que has hecho tú, ¿no? Que perfecto. ¿Por qué sigue 2 años después en el trámite de enmiendas, ¿no? Cuando hay un consenso político como el que has comentado, como hay un consenso social tremendo? ¿Por qué? Pues porque no solamente apoyan 16 asociaciones de víctimas de este crimen, Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, los comités de Naciones Unidas, la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, no, vamos a ver, etcétera, etcétera, entidades memorialistas, entidades académicas. Es decir, bueno, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema, podríamos dar muchas explicaciones, y de hecho las hay, pero como por ejemplo que las valoraciones de los ministerios, claro, bueno, pero si estamos hablando del legislativo, ¿por qué metes al ejecutivo? Bueno, pues me vais a perdonar, pero aquí se han metido el ejecutivo en el legislativo totalmente, porque en el legislativo se están siguiendo, bueno, pues las valoraciones de los ministerios, y no digo que esté mal, es lo que sucede. Los ministerios implicados en una ley hacen consideraciones, valoraciones. El legislativo es muy libre de seguirlas o no. Aquí el problema es que, y voy a ser muy clara, tenemos un gobierno de coalición, que yo creo que tiene unas dificultades, lógicamente, es un gobierno de coalición, no podemos decir que todo va a ir miel sobre hojuelas, no, pues sabemos los problemas que hay. Pero son 2 partes. Entonces, mientras que las valoraciones de algunos ministerios, como el Ministerio de Justicia, se alejan bastante del original de la ley y pueden ser aceptadas por una parte del gobierno, por el socio mayoritario, pues la otra parte no la admite. Nosotras tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que, bueno, por un lado, complicadas las negociaciones. Segundo, no hemos sido una prioridad. Ni para uno ni para otro, siento ya decirlo, pero no hemos sido una prioridad. Ni para el PSOE ni para Unidas Podemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, entendemos que ha habido otras leyes, todas muy importantes. Estamos hablando de leyes necesarias, importantes, que han salido, que van a salir.
que nosotras podemos apoyar o estar en contra, estar a favor, pero sabemos que es un trabajo importante, no porque hayan estado con los brazos cruzados, pero han sido leyes que incluso han venido después de la nuestra, porque la nuestra está desde 2018. Entonces, no hemos sido una prioridad. Estamos y podemos ser una prioridad ahora. Tuvimos el 17 de enero una reunión con Derechos Sociales, nos recibió la Secretaría de Estado, Lili Stringer. Tengo que decirte que salimos de esa reunión posiblemente después de años muy esperanzadas. Vimos una posición clara de apoyo, que nosotros no lo creímos. Puede ser verdad o no, pero yo, que ya llevo muchos años tocando puertas y reuniéndome con grupos políticos, puedo dar fe de que luego yo me lo creí, ¿vale? Me lo creí. Que iban a tener nuestro tema como prioridad y que van a trabajar todo lo posible. Desde un nivel, desde otro, vamos a seguir manteniendo reuniones con el GP, con el grupo parlamentario y vamos a seguir trabajando. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque ahora estamos a puertas de que se cierre, de que se acabe la legislatura. ¿Nos va a dar tiempo? Yo lo dudo. ¿Es posible si se va por la vía de urgencia? Sí, da tiempo. Pero para eso se necesita no solamente el compromiso de Unidas Podemos, sino el compromiso de la otra parte del gobierno. Y de otros grupos, pero es que con los otros grupos no hemos tenido problemas. Y además sabemos que la ley nunca sale igual que se presenta, porque esa es la labor democrática del poder legislativo, que ahora tienen que trabajar, que tienen que modificar, que se tienen que enmendar, y posiblemente perdamos cosas en la ley. Pero esa es la cuestión, es decir, lo importante es tener unas rayas rojas, unas líneas rojas, perdón, clarísimas. Nosotros no vamos a permitir que se modifiquen los 4 derechos básicos: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Después, los grupos políticos se tendrán que implicar para trabajar y que salga la ley. Bueno, si el PSOE acoge ese compromiso de su otra parte del gobierno, pues podrá salir. Si no, lo vemos complicado, pero bueno, eso es importante también, es decir, aquí muchos se van a retratar. Si esta ley, lo importante ahora es que se desbloquee. Cuando se desbloquee y siga su tramitación y llegue al debate de aprobación o de no aprobación, bueno, pues veremos quién está con las víctimas y quién está en nuestra contra. Y eso va a ser muy prontito cuando lo veamos. Efectivamente, sí quiero brevemente decir lo que pretende la ley, ¿no? La ley se sustenta en los principios de las Naciones Unidas, como bien, para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso es importante. Reconocer la condición de víctimas para los afectados por este crimen, como tal, al que se considera un crimen de lesa humanidad, contra la humanidad. Esto lo sabes tú perfectamente bien, porque es la que, o sea, se ha cogido, nosotros cogemos y se ha puesto prácticamente lo que tú misma has diseñado. Amparar a todas las personas que sufrieron este crimen, tanto en la dictadura como después, y tanto a las familias que buscan como a las personas que buscan su marco temporal de la proposición, o sea, sus ascendientes, sí. El marco temporal de la proposición de ley comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre. Por tanto, acoge tantos los casos ocurridos durante la dictadura como durante la democracia. Reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con diversas medidas entre las que se encuentran, que lo ha dicho, y quiero remarcarlo por lo siguiente: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, destacando los de las clínicas, hospitales y los de la Iglesia Católica. La realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia. La atención médica, jurídica y psicológica gratuita. Y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás. O sea, que se tenga conciencia socialmente de que esto ha pasado para que no vuelva a pasar y que incluso haya personas que se den cuenta de que están dentro de ese mismo ámbito y que les ha pasado a ellas y a lo mejor ni lo sabían. Entonces se promueve también o se pretende creación de una fiscalía especial, una unidad especial de investigación de la Policía Judicial y una comisión estatal por el derecho a la identidad, base de ADN en acción y participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas. Esto es lo que la ley pretende. Como bien has dicho,
aquí ha habido una cronología, un tiempo que también conviene tener muy en cuenta, que es que en el 2018 diferentes grupos registran por primera vez, el 25 de septiembre, y se aprueba por unanimidad su toma en consideración en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre. Buena fecha. Sí. 2019, en el 2019 se disuelven las Cortes, el 5 de marzo, ante el adelanto electoral, y por lo tanto la ley decae. La proposición de ley decae. En el 2020, los grupos políticos vuelven a registrar el 26 de febrero. Se toma en consideración en el Congreso el 23 de junio con el voto a favor de todos los grupos políticos, como ya se ha dicho, excepto Vox. El 17 de septiembre del 2020 se abre el trámite de enmiendas de esta proposición, estas que llevamos 95, que está ubicada en la Comisión de Justicia. Se han mantenido reuniones con los grupos políticos, vosotros habéis mantenido reuniones con los grupos políticos para comentar sus futuras enmiendas. El trámite de enmiendas sigue abierto a fecha de hoy. En enero, los grupos firmantes presentan un escrito a la mesa pidiendo que se levante el plazo de enmiendas, y en octubre, estamos hablando del 22, se aprueba en el Senado una ponencia de estudios sobre el fenómeno de la sustracción de recién nacidos, constituida en el seno de la Comisión de Justicia. Las asociaciones la critican como maniobra de distracción, y además me parece lógico, que evita la aplicación de la justicia penal. Esto lo quiero poner en contexto para ver cuál es la situación actual en la que nos podemos encontrar. Bueno, pues la situación actual es que la proposición de ley se encuentra en una eterna ampliación de plazos de enmiendas. Tras su registro y aprobación de toma en consideración pasó a la evolución de los ministerios. Sabemos que cuando se presentan leyes desde distintos, son revisadas por diferentes leyes. Entonces, recibida la valoración del Ministerio de Justicia, en un documento de preenmiendas al que contestamos con nosotros, desde Podemos, contestamos con nuestros comentarios, el proceso ha quedado estancado, ya que las respuestas que hemos recibido ha sido un continuo echar balones fuera. Y os voy a explicar por qué. El resumen de la valoración del Ministerio de Justicia, que es el que luego pasa y al que nosotros no estamos de acuerdo, por razones que para nosotros son obvias. Es decir, si queremos que esto se compruebe y se acepte como un crimen de lesa humanidad, es porque otro tipo de definiciones lo que hace es que prescriban, decaen. Y entonces automáticamente tú te has quedado sin poder saber absolutamente nada. Entonces, el resumen de la valoración del Ministerio de Justicia dice que el documento del Ministerio de Justicia pretende quitar de la ley la mayoría de los aspectos que tienen que ver con el derecho a la justicia para las víctimas en el orden jurisdiccional penal. La eliminación de las referencias al derecho penal no nos resulta aceptable, ya que el marco normativo que se quiere impulsar quedaría vaciado, si es lo que os estoy comentando, de contenido, toda vez que el resultado final aparecería notablemente descafinado y no comprensivo para las asociaciones y los colectivos. Es que es algo yo creo que es de lógica. Las referencias a los ataques y persecución sistemática de una parte de la población por motivos políticos, una vez finalizada la guerra civil, se eliminan, curiosamente, se pretenden eliminar del texto original, eludiendo la calificación de delito de lesa humanidad. Por lo cual, aun habiendo delito, si se elimina esta calificación, los crímenes habrían prescrito. Entonces, nosotros no podemos estar... A ver, a lo mejor hay quien piensa que hay que firmar. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor hay que presionar, porque es que si no, nos quedamos todo fuera. O sea, digamos, volvemos a repetir lo de antes. Quiero decir, si yo voy a pelear, pues a lo mejor no puedo ir con la pistola de APA, tengo que buscar los medios para que no me coja, no me lleve por delante. Únicamente quieren centrarse en neonatos, cuando también desaparecieron infantes, desaparecieron niños. O sea, que no eran solamente neonatos, recién nacidos. Y se pretende desvincular este crimen de los crímenes del franquismo y de cualquier represión ideológica, moral o de género. ¿Por qué? Pues efectivamente porque ahora mismo, si tenemos este tema, que es una represión franquista, una dictadura, con todos los tiempos que conllevan después, más el ámbito, digamos, feminista, el ámbito eso atraviesa lo que estaba tratando de explicar antes, que a lo mejor no lo he hecho bien, atraviesa toda la sociedad. Y entonces eso es muchísimo más fácil y muchísimo más aceptable en todos los ámbitos jurídicos, sociales y donde lo vayas a exponer. Es decir, es una cuestión también
de ir buscando las estrategias para llegar a conseguir lo que en un momento determinado pretendemos. Que no significa que vuelvo a repetir que yo a lo mejor soy muy cruda, que no significa que lo vayamos a conseguir ahora, que efectivamente hemos conseguido muchísimo, habéis conseguido algo impensable hace mucho tiempo, pero queremos la guinda y vamos a ir a por ella, entonces es lo que se pretende. Luego llegan a apelar a la Ley de Protección de Datos y a los tratados de acuerdos con la Santa Sede para impedir o restringir el acceso a los archivos públicos y privados, con lo que también se vería obstaculizado el derecho a la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a aceptar ese tema? Por ejemplo, si te dicen, oiga, mire usted, es que este señor pues me ha robado, dice, no, oiga, mire usted que mire las huellas, ¿no? Dice, no, esto es cosa de protección de datos, pues está la verdad. De alguna forma tendré que comprobar que este es el señor que me ha hecho algo. Y se borra toda mención a la obligación de los poderes públicos de buscar a las niñas y a los niños desaparecidos. Por eso, nosotros, desde el ámbito en donde estoy, seguimos peleando por eso, porque entendemos que sí que es verdad que se ha conseguido mucho, pero queremos lo que se merece. Y esto no es lo que se merece. Que a lo mejor tenemos que llegar y ceder en una parte o ceder para que las cuestiones vayan avanzando, pues no lo sé, es una cuestión que hay que valorar, hay que saberlo. Pero es que si no, la ley, o sea, ¿qué es lo que, a mí lo que me preocupa? Yo no estoy muy metida dentro del tema de este tema, sí en algunos ámbitos de memoria democrática, ¿no? En fosas. Entonces, dicen, bueno, sí, vamos a abrir, toma, te voy a dar la pala y busca. O sea, dame algo, o sea, dime dónde puedo ir, porque si no, ¿qué me estás dando de ayuda? ¿Qué me estás haciendo para ayudarme? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la legislación que me está protegiendo? Que tiene la obligación de protegerme. Eso es lo que se pretende, ¿no? Y bueno, ya por último decir que efectivamente sé que habéis tenido la reunión, me lo comentó Lili, me lo comentó Martina también, y que estuvisteis en la reunión y que la verdad es que fue muy fructífera para las dos partes, ¿no? Sí. A mí lo que me comentaron ellas es que era muy fructífera para las dos partes porque además las compañeras sacaron, digamos, cuando tú estás iniciando esto que estamos hablando de hacer una serie de estrategias, una serie de cosas, hay muchas veces que piensas que esta es la mejor forma de actuar por aquí, pero alguien que lo conoce te dice, no, mira, pues no vayas por aquí, mejor vete por este otro lado porque es más factible y puedes conseguir más, además es más fácil. Y yo creo que por lo que a mí ellas me comentaron, yo no conocía la visión vuestra, pero por lo que ellas me comentaron fue muy fructífero, sí. Y los pasos se están dando, porque justo después de esto, cuando me lo dijeron que ibais a hacerlo, yo empecé a hablaros y yo no sé cómo fue contigo, dije, estoy al habla con... estoy al habla con Martina, no había podido localizar a Martina, y era porque Martina estaba precisamente con un tema de memoria democrática, porque sabéis que en el mes de octubre en octubre se aprobó la nueva ley de la memoria democrática y debería de haber allanado este criterio, o sea, este nuevo criterio, porque ya esta norma ya contiene un apartado dedicado a los bebés robados y en Podemos estamos convencidos de que se resuelven dudas porque se habían planteado una serie de dudas, que parece que las estuvisteis hablando, en las que el Ministerio de Justicia y nosotros presentamos los documentos, las documentaciones necesarias para aclarar y decir, no, que se puede hacer porque mira, por esto y por esto. Exactamente. Entonces, quiero decir, se especificaban y se tocaba, por ejemplo, los requisitos para ostentar la consideración de víctimas. Entonces sí que es verdad que me consta, porque tardé un día más en hablar con Martina, en poder hablar con ella, porque estaban en ello, porque bueno, se han vuelto a enviar estas cuestiones al Ministerio de Justicia. Y me decía Martina, dice, si es que no se ha abandonado nunca, dice, porque está todo metido dentro de memoria democrática y es verdad que ha habido algo que tú has dicho y hay que reconocerlo, hay que ser honestos y reconocerlo, que hay momentos en los que se dejan, o sea, no estoy intentando, ¿cómo te diría yo? Pues justificar nada, porque no hay justificación para alguien que tiene un dolor, ¿no?
hay momentos en los que ya no solamente lo que tú planteas, sino cuando estás en un gobierno, estás en un parlamento, ya no es lo que tú presentes, es lo que presentan todos los demás. Y ya no es la fuerza que tú le pongas, sino la fuerza que le pongan todos los demás a otras cuestiones. Yo tengo aquí compañeros que hemos estado en mesas de negociación y en la que tú vas a la negociación diciendo, estoy hablando a nivel laboral, esto, vamos, a mí me tienen que bajar, bueno, me tiene que subir un 2%. Y cuando llegas a la mesa, que tú vas con eso, porque además es de ley, porque es que lo necesitas, pero estoy poniendo un ejemplo muy simple, te llega el que tienes enfrente y te dice, mira, no, y además es que te voy a hacer trabajar 5 horas más por la semana. Y dices, bueno, y además te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Es decir, ya no solamente tienes que plantear lo que tú haces, sino esquivar lo que viene de fuera. Aún así, se ha seguido y se sigue. Y además se le está planteando al PSOE desde, bueno, pues desde un punto de vista duro, ¿no? Porque como este tema parte desde el año 39, 40, hasta, como hemos dicho antes, hasta la actualidad por las circunstancias, aunque se terminara a finales de los 80 o finales de los 80, pues claro, ese silencio o esa displicencia, ¿no?, que tienen en determinadas actuaciones, pues nos lleva a lo mejor a decirles seguramente que claro, que a lo mejor también ellos tienen sus intereses, ¿no?, como todo mi partido. Hay que, a lo mejor se tiene, pues que a lo mejor tienes que llegar en un momento determinado y decir que tú tienes también tus intereses, pues como todo el bipartidismo, porque si estás hablando de que esto pasa en el 39, 40 y llega hasta el año 87, 88, pues a ver quién estaba ahí. Estaba el Franco, la transición y el bipartidismo. Quiero decir, ¿no? Entonces, está claro, eso luego sale, ¿ves qué pasa? Que luego conlleva que sale y dicen, ya están a bofetadas. Pues sí, no estás a bofetadas, estás peleando por unas determinadas situaciones, ¿no? Y esa es la situación que hay actualmente. Mira, me había apuntado por aquí, sí, que es una de las cosas que quería dejar también clara, ¿no? Porque además indica mucho, es muy significativa de lo que estamos hablando. Hace un año, me comentaban las compañeras que os reunisteis también con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Ministerio de Presidencia y con el Ministerio de Justicia. Y ahora se pide la reunión otra vez a todos los ministerios y solamente acude Derechos Sociales. ¿Por qué? Pues porque ya hay una guerra iniciada con relación a que cuando se ha salido lo que os he leído antes, le han dicho, no, eso no nos vale. No sé si me explico. Entonces yo no doy la cara, ellos no dan la cara delante de... No se han respondido. Me explico. Entonces, bueno, pues nosotros hemos presentado de nuevo estas recomendaciones. Nuestra proposición de ley se ha pedido, se han hecho todos los trámites legales habidos y por haber, y ahora me lo he puesto en grandote así para que no se me olvide decirlo. Nos queda esperar el compromiso, que este compromiso sea acogido por el resto de los ministerios y de los grupos políticos, porque ya no es solamente el Ministerio de Derechos Sociales, vuelvo a repetir, o sea, cuando se hace una ley, se presenta una proposición de ley, la revisa el Ministerio de Justicia, la revisa el Ministerio de Presidencia, la revisa todo el mundo. O sea, esas cosas que salen ahora que estamos oyendo, es que esa ley que han hecho está mal. ¿A mí te crees que un ministerio hace la ley? Que no, que pasa por 14 ministerios y es así. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y bueno, pues vamos a ver. Nosotros, otra de las cuestiones que también se hizo, que también me lo había anotado, desde las, vamos a ver, de la norma, cuando nosotros la hemos presentado desde las dos carteras que os he comentado, nos han contestado su criterio desfavorable. Me parece que también nos comentaron a vosotros a determinados aspectos de esa norma, ya os lo he dicho.
en lo que toca, por ejemplo, a la consideración de víctimas, que promovía así como las cuestiones relacionadas con la reparación mediante la justicia. Después de esto, se ha remitido desde Unidas Podemos a Justicia. Eso, la primera vez se le mandó a Juan Carlos Campo, que estaba entonces y que ahora está en el Constitucional, un informe jurídico en el que planteaban cómo superar esas deficiencias. O sea, ya lo habíamos hecho, ya le teníamos. Y bueno, ese informe que nosotros presentamos, pues no sé, no nos lo miraron, no, que no aparecía. Entonces, volvimos a remitirlo cuando se va Campo, se lo mandamos porque llega Pilar Llop. Y se lo mandamos porque le preguntamos que habíamos enviado ese informe y nos dicen que no tenían constancia de la asistencia de ese documento. Eso efectivamente, nosotros en la reunión que tuvimos con las asesoras de la ministra nos dijeron que no tenían ni idea. Bueno, pues sacaron de todo esto. Bueno, pues sacaron el documento. De hecho, que nos lo normalmente pidieron a nosotras. Bueno, pues escucha, sacaron el documento, eso se hace como un registro, entonces aparecía el documento registrado. O sea, quiero decir que Se sabía. Vale, se sabía. Pero no obstante, además de ese, se envía otra vez lo mismo a yo, a la ministra. Y se envió en enero del 22. Pero ni hemos obtenido respuesta y el Ministerio tampoco sabe aclarar qué ha ocurrido con este texto. Pues se lo mandéis otra vez. No, si escuchan. Vamos a ver. Por eso ha generado 95 prórrogas. Por eso, quizá, vuelvo a repetir, yo estoy absolutamente, siempre me gusta algo que tú has dicho que me parece vital. Cuando vamos avanzando en un camino que es largo y que es difícil, siempre lo vemos, pues, que mal, estamos agotados, mira lo que nos queda de hacer. Pero claro, de vez en cuando hay que coger y hacer así. Digo, de lo que hemos andado, ¿no? Madre mía, pues hemos recorrido mucho, hemos avanzado mucho. Y es verdad, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, no se puede dejar vamos, entiendo lo que me estabas diciendo, joder, es que llega, estás aburrido, claro que está uno aburrido, y lo sé. Y en otros ámbitos y en otras cosas, pues uno se aburre, se deprime, se pega contra las paredes y parece que no tienes escapatoria ni salida, y que no ha merecido nada la pena. Bueno, pues no hay que caer en esa situación, porque lo más importante, esto ya no creo que tenga que ver no solamente con esto, y esto me gustaría decirlo, y hay gente aquí, compañeros que saben de lo que hablan. Mira, ya no es solamente en lo que está uno peleando por conseguir lo que es suyo, sino porque cuando pasa el tiempo y has perdido ese tiempo, crees que no has obtenido el resultado que necesitabas, que te hubiera satisfecho absolutamente como persona, pues a pesar de todo eso, no te consuelan determinadas cuestiones, pero sí que es verdad que a lo mejor te sientas y te das cuenta de que has estado haciendo, posiblemente estás viviendo lo más importante que hayas podido estar haciendo en tu vida, por una razón muy fácil, porque ya no lo haces solo por ti, sino estás haciendo por lo que hace por la vida de las demás personas. Y eso se vive cuando en un momento determinado las luchas, las peleas son muy parecidas, son diferentes en muchas cosas, y esta tocan directamente una fibra que es brutal, pero las luchas, las peleas te llevan a veces a pensar si todo lo que se está haciendo merece la pena, si no es mejor rendirse. Pues no es mejor rendirse, es mejor a veces dejar, como vuelan los pájaros, como van volando, dejar que pasen otros que sigan tirando del carro. Y en ese momento dejarnos llevar nosotros, porque esa es la lucha que tú hayas podido llevar, que puedas llevar Pilar, que puedan llevar muchas otras personas, pero tenemos que tener conciencia que es la pelea de todos. Y eso es lo que nos tiene que llevar. Y ahora solamente decirle a Mercedes que efectivamente sabemos de las dificultades que hay
en toda la negociación entre grupos políticos. Pero, claro, no nos engañemos, aquí es cuestión también de votos. Efectivamente. No Es nos que yo engañemos. no quería hacer apología ahora mismo de votos, porque pero si tienes en vez de 34 diputados, tienes 150, Evidente. no te preocupes que está aprobado. Evidente. Pero, por ejemplo, toda la información que tenemos ahora, con un esfuerzo enorme que se ha tenido que hacer desde la asociación, desde CEACUA, desde los organismos que nos han apoyado, se podía haber explicado claramente, pero no se ha explicado claramente, nunca. Entonces, ¿qué llega? El momento de las elecciones. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una concentración enfrente del Parlamento, las víctimas, en el 23 de octubre, y la gente ya clama y dice, o ley o voto. Y es que es normal, es que hay víctimas en el tema de memoria democrática que se están muriendo. Hombre, tenemos compañeras, compañeros que mueren. Que mueren, es que es vegetativo. Es lógico. Claro. La prioridad, pues hay que dar prioridad. Totalmente Y de acuerdo. hay que decirlo en las negociaciones con el suelo. Con Yo en ese sentido, Pilar, hemos hablado, Sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Se puede hacer lo que se puede hacer, intentando pelear. Dejar claro que la ley, con todos sus apoyos y todas las negociaciones que se han hecho, hay que destacar que aunque nosotras la impusemos, pero la estamos impulsando porque la propusimos a la CEACUA, a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, y desde ahí se está haciendo todo el esfuerzo con nuestra asociación y asociaciones también de CEACUA y de bebés robados, por supuesto. Por dejar claro desde dónde. Mientras tomo tu turno de palabras, ahora Sí. ya empezaré a anotar. Vale. Vamos a poner un vídeo cortito, una canción que se ha creado para este tema, entonces voy a ir tomando palabras. A ver,